Esta tarde estaremos enfocándonos en el libro de Mateo, Mateo 13. Por favor, acompáñenme en el Evangelio de Mateo, donde leemos el capítulo 13 esta tarde. Y aquí en el capítulo empezaremos en versículo 24. Si regresas al principio del capítulo, podría ver que está empezando una sección de Mateo y Jesús sale al lado del mar y predica a las multitudes y se sienta en un barco al hacerlo para el espacio y para poder ver a ellos, aquellos quienes habla. Y en aquella ocasión habla mucha gente en parábolas, así que vamos a enfocarnos en una parábola que leemos desde el versículo 24 y saltando más adelante para completar la historia. Más adelante la historia, escuchemos a la palabra de Dios. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sé que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Luego, saltando hasta el versículo 36, entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Mateo pensaba en Jesús, pensaba en él que era el rey. Así que no es sorprendente que al leer a través del Evangelio de Mateo, lo que encontramos en realidad es Mateo diciéndonos en varias formas que el rey ha venido. Y usted observará, probablemente al leer a Mateo y otros evangelios, que Mateo es donde encontramos a Jesús haciendo la mayor de su enseñanza. Podrían ver toda la letra en roja si tiene una de esas Biblias en letra roja, ¿no? Y esa enseñanza se divide en 5 pedazos grandes, y cada uno se cierra de una forma parecida, con lenguaje parecido en cuanto a Jesús teniendo, o cuando Jesús había hablado o dicho eso, y nos dijo después lo que hizo él. Lo que acabamos de leer esta tarde es de la tercera parte, la tercera sección grande de enseñanza que encontramos en Mateo. Así que si Mateo le encanta decir que el rey ha venido, o podría imaginarse que gente estaría preguntando sobre el reino y su reino. A lo mejor quisiera saber, pues, qué ha cambiado con la venida del rey. Y también
importante, también quisiera probablemente saber que no ha cambiado o que sigue igual o que todavía le falta para cambiar en cuanto al reino. Así que Mateo nos enseña sobre estos tipos de preguntas en muchas diferentes formas, ¿no? Y una de las formas que él usa, él trata, ¿no? Es a través de las parábolas del reino. Y tenemos en el capítulo 13 7 parábolas del reino, cada uno que tiene la misma frase. El reino de los cielos es como o puede compararse a algo. Algunas parábolas son muy cortas, algunas como lo de esta tarde es un poco más largo como por ser parábola, ¿no? Pero sin duda usted ha pensado en parábolas antes, ¿no? Y son interesantes, fascinantes a nosotros porque son parecidos a un espejo de dos formas, dos caminos, ¿no? Se pueden concelar, o digo, puede esconder o puede revelar, dependiendo a cuál lado estás viendo. Y mientras leemos aquí en otras partes de Jesús predicando y hablando de las parábolas, llegamos a ver que subraya por nosotros la soberanía de su gracia y de su obrar en las vidas de ellos quienes escucharon, porque había ellos quienes escucharon las parábolas rascando la cabeza sin ninguna idea o comprensión de lo que se trataba, y luego sus discípulos que a lo mejor también se estaban rascando la cabeza pensando, pero ellos tuvieron oportunidad de ser enseñados de qué se trataban las parábolas, ¿no? Y a través del tiempo llegarían a entender los principios de interpretar las historias y aprender cómo comprenderlas. Así que, ¿qué es lo que aprendemos a través de esta parábola de trigo y la cizaña? Bueno, aprendemos que hay dos fases del reino. Hay el reino ya y el reino que está por venir. Y nuestra expectativa, dependiendo en dónde estamos, en el reino de ahora o el reino que está por venir, son muy diferentes. Nuestra experiencia es muy diferente dependiendo en cuál fase nos encontramos. Si usted me está escuchando esta tarde, para que se quede claro, todos nosotros estamos en el reino de ahora, no el reino del porvenir. Así que quiero que veamos esta parábola nuevamente, y hay un punto principal de enseñanza aquí y también un punto menor de enseñanza que encontramos en los versículos. El punto principal de nuestra parábola es esto, que con el reino de ahora anticipamos conflicto espiritual. Con el reino del ahora, hoy día, anticipamos conflictos espirituales. Y podemos ver cómo se cuenta la historia aquí. Es parecida a la parábola del sembrador, pero es muy diferente. A la vez, Jesús es el sembrador y sale a sembrar la semilla, pero esta vez la semilla son los hijos del reino. Él está obrando, Él está convirtiendo a gente, está trayendo a gente a sí mismo y plantándoles, podemos decir, en su campo. Y el trabajo es hecho y todos van a casa y se duermen, y luego se mete el enemigo, empieza a trabajar y se mete y siembra no trigo, sino maleza, cizaña, y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que esa era una planta que se llama el bearded darnel, que es la familia de trigo. Y al principio se puede ver muy parecido a trigo, a crecer en sus primeros días, la cizaña, pero esa maleza crece junto con el trigo hasta que llega de los siervos al maestro y dicen: ¿qué está pasando aquí? No es que usaste buena semilla, no plantaste trigo, ¿por qué es que tenemos tanta cizaña, tanta maleza aquí? Y el Señor admite eso, que es, o reconoce más bien, que es el trabajo de un enemigo. Y es importante, ¿no?, que nos diga, no han sido vigilantes suficientes, o estaban dormidos, ¿no? Dormir es parte de lo que hacemos como seres humanos. Así que no es por culpa de los siervos, no es por culpa de nadie, sino el maligno que ha venido y ha plantado a esta maleza, esa cizaña. Y aquí es
es el punto principal, punto crítico de la parábola. ¿Debemos ahora nosotros entrar en el campo y arrancar la cizaña? Ahora a lo mejor algunos de ustedes estarán pensando en sus propios jardines en este momento y pensando en tiempos en que usted intentó hacer esto exactamente. A lo mejor usted plantó algo que crece junto, ¿no? Mi propia experiencia será de unos plantas verdes que plantamos muy cerca, ¿no? Un bonche muy pequeño, y esas lechugas crecieron y son cosas pequeñas verdes, ¿no? Que crecen, y es difícil distinguir cuáles son esas cosas verdes. ¿Son lechugas que plantamos o son otras cosas verdes que no quieres que estén ahí? Pero al fin y al cabo no importa tanto, porque cuando ya puedes distinguirlos, ya es tiempo de arrancar la maleza, ¿no? Y están tan cerca a la lechuga o otras plantas que no se puede arrancar uno sin arrancar el otro, y vas a perder lo que quieres, ¿no? Puedes rellenar espacio con la propia experiencia de usted, ¿no? Pero el Señor dice, no ahora vamos a hacerlo. No podemos ahora en este momento intentar separar a la cizaña del trigo. No debemos intentar arrancar la cizaña en este punto de tiempo. Déjanos esperar hasta el cosecho. Vamos a esperar hasta el fin. Y obviamente los discípulos no entienden esto al principio, y Jesús tiene que explicarlo, y nos da una descripción muy plena, ¿no? Un análisis 1-1, una comparación, que es la cosa que simplifica, que ejemplifican, que representa. El sembrador es el Hijo del Hombre, el campo, el mundo, la maleza, cizaña, los hijos del maligno, el trigo, los hijos de Dios, etc. Y aquí está la actividad de Satanás entre y en la obra, en medio de la obra de Dios, en medio de la obra de Cristo. Gordon Kery es de ayuda aquí en su libro de las parábolas. Yo creo que tiene su dedo sobre el pulso de esa parábola y lo que se quiere decir el campo con el mundo. Hay mucho desacuerdo entre los comentaristas en cuanto a qué debemos sacar eso. Él dice, el reino de los cielos es donde Cristo está más activo en el mundo, y ahí el maligno está haciendo todo lo que puede. Claro, nosotros en sentido podemos decir que todo el mundo es el reino de Dios, ¿no? Y en cierto sentido Satanás está obrando en todo el mundo, pero especialmente podemos decir que donde la gente está siendo llevada a Cristo, donde la gente está siendo plantada en su fe, y donde la gente está siendo alimentada y nutrida en una iglesia saludable, donde las iglesias se están plantando y donde las iglesias se están estableciendo y llevando fruto. Si esos son los tipos de lugares, esos son los lugares en que Satanás estará más activo, en que Satanás va a estar haciendo todo lo que puede para desarmar y arrancar la obra del Señor Jesús, si fuera posible. Así que la imagen que esta parábola nos da es de estas dos facciones en guerra, ¿no? Que existen, no están cómodos uno al lado de otro, ¿no? Y me hizo pensar en lo que está sucediendo en el país de Colombia. Ellos tienen ahí tiene la lucha de gorilas más el grupo de FARC, y ellos están haciendo su guerra desde los 1964. Insurgentes de luchadores siempre están luchando contra quien sea que tiene poder. Así que los revolucionaristas y contrarrevolucionaristas están existiendo uno al lado del otro más bien, y no con paz uno con el otro para nada, sino constantemente en lucha uno con el otro,
es la imagen de lo que es la experiencia actual del reino. Usted y yo, la iglesia aquí, en el reino de lo ahora, estará rodeado con conflicto espiritual, tendrá nosotros estamos en el blanco de Satanás mientras él busca hacer lo peor que puede. Y mientras pensamos en este hecho, en este hecho que debemos esperar el conflicto espiritual en el reino de lo ahora, yo quiero que pensemos en varias formas, varias maneras en que esta parábola nos ayuda. Déjenme darles 3 formas en que nos ayuda. Nos da la expectativa correcta. Nos da la expectativa correctiva. J.C. Ryle dice algo chistoso en ese momento. Dice, esa parábola es calculada para corregir la expectativa extravagante en que muchos creyentes se deliten, ¿no? Hay muchos cristianos que pasan su vida con expectativas no realistas en cuanto al reino actual. No expectativas irracionales en cuanto al reino que está por venir, sino que se han ido demasiado adelante de sí mismo y su expectativa es lo que están viendo en su vida, a lo mejor en términos de cómo estar en la iglesia y cómo responderán las naciones al evangelio y esos tipos de cosas, ¿no? Su expectativa tiene que ser ajustada un poco y hechas más realistas en cuanto a la edad de ahora, ¿no? Y lo interesante, ¿no? Justo antes de esta historia, yo creo que en Mateo 11 o 12, Juan el Bautista hace esa misma pregunta, ¿no? Y algunas personas creen que esa parábola está a lo mejor un poco dirigida hacia Juan el Bautista y sus seguidores. Recordamos que Juan el Bautista está en una planeta. Él quiere saber, él envía mensajeros para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que está por venir o debemos esperar otro? Ahora, ¿por qué hizo esa pregunta? Porque tuvo esta pregunta de duda en su mente. Porque esperaba el reino de ahora ser diferente. Ahora que había llegado el rey, ahora que llegó el rey Jesús, él esperaba grandes avances, esperaba grandes saltos en cuanto a la causa del Señor, los propósitos del Señor en el mundo, y no estaba viendo estos grandes cambios. Y usted puede imaginar a Juan ponerse en sus zapatos, y él había arriesgado mucho, entregado mucho para predicar la palabra fielmente, y él está predicando en preparación para el Mesías que está por venir y diciendo, oigan, cuando viene las cosas eran tan grandes y geniales y ahora ha venido Cristo y en muchas formas las cosas no han cambiado tanto todavía. Así que nosotros somos dados expectativas correctas. Nos recuerda también que estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra. Estamos en medio de una batalla. Y no será una batalla fácil y no será agradable. Cuando Pablo dijo, pongan toda la armadura de Dios, no dijo, bueno, pruébatelo por si acaso algún día en el futuro van a saber si te queda o no. No, lo vas a necesitar ahora. Póntelo ahora. Estamos en tiempos de guerra y es necesario, es importante para nosotros. Necesitamos nuestras armas que sean usadas o se oxidan, si no. O para decirlo de otra forma, necesitamos, para que nuestros músculos espirituales crezcan, necesitamos resistencia. Y el Señor sabe esto. El Señor sabe lo que necesitamos. Él sabe que para poder ser una fuerza que puede luchar, necesitamos estar luchando. Si vamos a crecer, necesitamos esta fricción. Así que somos dados expectativas correctas que ha venido el reino. Sí, ha venido el reino. Y la gloria del Evangelio ha venido absolutamente.
Sin embargo, hay mucho que todavía aparecerá igual. Así que nos da expectativas correctas, adecuadas. Y número 2, nos da un llamamiento a paciencia, nos llama a paciencia. Esta parábola nos recuerda que tenemos que tener paciencia. Me recordó de esto hace poco en el libro de Apocalipsis. A lo mejor ustedes recordarán de hace unos años cuando intentamos viajar a través de ese libro, pero hay números de veces en que el número 7 es importante y 7 palabras claves que aparecen 7 veces a través del libro. Palabras como descanso. Bueno, aquí está una palabra que aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis. La palabra paciencia. Paciencia. 7 veces. Y es fácil ver, ¿no? Porque será una palabra clave en cuanto al libro de Apocalipsis. Porque Cristo recuerda a su pueblo todo lo que les va a desafiar y en que está enfrentando en esos momentos y que va a pasar en el futuro. Si Cristo está en el trono, Cristo está ganando, Cristo ganará. Y sin embargo, paciencia, perseverancia paciente es requerida. Y donde parece la mayoría del tiempo, esta palabra es cuando se refiere específicamente a las 7 iglesias y hablando en cuanto a los diferentes desafíos que les enfrenta. Y pensando en los muchos desafíos al ver esas 7 iglesias, recordamos que había corrupción interna de un tipo sexual, había flojera, complacencia interior espiritual, a dejar su primer amor, y externamente había mala enseñanza falsa a su alrededor y iglesias falsas intentando edificar a la gente. Y claro, había el Estado poniendo presión sobre la iglesia, intentando apretarla a su molde, su forma, y Dios haciendo todas esas cosas. Puedes esperar. Y la paciencia es necesaria. El tipo de paciencia que aguanta dificultad. Es lo que somos llamados a eso. Y número 2, no solamente la paciencia que aguanta dificultades y cosas, sino la paciencia que rehúsa tomar cortes o esquivar dificultad. Yo creo que hay 2 ejemplos para ilustrar eso. ¿Cómo es que haces trampa a veces en tu impaciencia en la iglesia? Yo pienso en los días de Agustín, tratando con un grupo que llaman los donatistas, y los donatistas eran un grupo con mucho entusiasmo para mantener pura la iglesia, pero con demasiados celos. Así que ellos estaban listos para arrancar a todos en los días de persecución de los tiempos de Agustín. Cualquier persona que había mostrado infidelidad a la causa de Cristo, aun si se habían arrepentido, no podían estar en la iglesia. La iglesia necesitaba refinarse y limpiarse de esta maleza, y ese tipo de gente tenía que ser expulsada de la iglesia. Y Agustín apuntó a esta parábola para decir, ¿sabe que hay un tiempo en que se puede arrancar la maleza, la cizaña del trigo, separar del trigo, pero hoy no es el tiempo? Y de hecho podemos dañar más a la iglesia al ponernos demasiado celosos y buscar una iglesia demasiado pura, hacer trampa, ¿no? En cuanto a esto. Y otro ejemplo muy diferente viene de Charlemagne, el gran rey Carlos. Parecía ser un cristiano según el estilo del día. Lo que significaba eso es cuando él conquistaba a un nuevo tribu, él bautizaba a todos en el río y no tenía otra opción si iban a ser bautizados o no. Iban a ser bautizados obligatorios, y así serán cristianos, así vendrá el reino. Así es como crecería la iglesia. Podemos ver en ambas formas, ¿no? Esos no son los caminos de Dios. Esos son como hacer trampa, mostrando impaciencia en cuanto a la forma que Dios escoge
obrar muchas veces más lento que permite nuestra paciencia, pero nuestra paciencia, la paciencia más bien requiere que hagamos las cosas como Dios desea, y también una paciencia lista para compromisarse de largo plazo. J.C. Ryle también tiene eso que decir. Dice, a lo mejor pasamos toda nuestra vida en migrar de comunión a comunión, quiere decir iglesia a iglesia, y pasar nuestros días en desánimo, desilusión perpetua. Él dice, lo que esta parábola nos enseña es que sí, la iglesia no será tan pura como quisiéramos y no siempre va a hacer bien las cosas, y será muy fácil para nosotros levantar o armar solernos, desilusionarnos a una congregación y mudarnos a otra congregación y desanimarnos con ellos y ir a otra congregación, etc. Y hacer eso y pasar todos los días de la vida haciendo exactamente esto en desánimo perpetuo. Pero el Señor aquí nos enseña a ser pacientes, entregarnos, compromisarnos en algo y quedarnos fieles a esto. Así que nos da expectativas correctas, nos llama a la paciencia y luego nos anima a ser fieles, y esto a lo mejor puede ser el punto más inesperado. Pero usted entiende que Jesús no dice esa historia a sus discípulos para desinflarlos o deprimirlos, para convencerles de que hay un poco demasiado viento en sus velas y necesitan estar más desalentados que ahora mismo se encuentran. No, en cambio está diciendo que mientras me persigues a mí, mientras me buscas a mí, mientras sirves a mí con ánimo y aliento, habrá hostilidad y oposición espiritual, y cuando ves oposición no debes pensarte algo está mal, entonces debes decir en cambio esto es correcto, esto es exactamente lo que Cristo nos prometió que sucederá mientras lo servimos, que habrá oposición, que habrá conflicto espiritual. Así que déjenos seguir adelante, y después de todo es el campo del Señor, ¿no? Y puede ser, hay mucha molestia, mucha cizaña en el campo del Señor. Puede ser la cizaña parece haber más cizaña que trigo a veces en el campo, pero eso no significa, no cambia lo que el Señor nos llama a hacer. Él nos llama a esforzarnos doble, orar por la iglesia y esforzarnos, trabajar en la iglesia, no alejarnos, sino inclinarnos aún más hacia la iglesia, entregar nuestro corazón a su bien, a su beneficio, hacer doble esfuerzo en nuestra fe, en sus promesas, nuestro amor uno hacia el otro, nuestro amor hacia su palabra. En otras palabras, cuando vemos problemas y dificultades de oposición espiritual en particular, podemos hacer todo va según plan, todo va según el plan, porque esto es lo que Cristo nos enseñó que debemos esperar. Así que este es el reino de ahora según Jesús. Esperan conflicto espiritual. Somos dados expectativas correctas, somos llamados a perseverancia paciente y somos exhortados a fidelidad más grande. Esto es lo que el Señor nos presenta como el punto principal de esta parábola. Pero luego, un punto menor con que cerramos esta tarde es esto. Segundo punto, el reino viene. Esperamos resolución final. Con el reino de hoy mismo esperamos conflicto espiritual, pero con el reino que está por venir anticipamos una resolución final. Y observen que donde nos enfoque la atención nuestra en los últimos versículos y la explicación de Jesús está enfocado en el último día, ¿no?
el día de juicio. Y el enfoque está sobre la iniciativa del Señor. El Señor es que envía a sus cosechadores, son los ángeles. Y los cosechadores pues cosechan la maleza, la cizaña. Y la cizaña, más bien el trigo, es dejado a gloria, a gloriarse y brillar. Porque ellos son el trigo, el plantado del Señor. Porque ellos sí han sido preservados por Él. Y ahora al último día, Él los reconoce. Así que de hecho Él nunca ha estado fuera de control de todo esto, de toda la situación. Y aquí Él nos dice cómo termina la historia antes de que terminar la historia. Es de gran ventaja a nosotros, ¿no? Nosotros sabemos lo que está por venir. Nosotros sabemos qué esperar. Y eso hace toda la diferencia en el mundo, ¿verdad? Daniel Doriati dice la historia de algunos prisioneros en Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y algunos de ellos pudieron construir un pequeño radio que sí funcionaba. Funcionó y ellos pudieron escuchar un señal para recibir el señal que la guerra de hecho había terminado. Y no les dijeron eso, claro, por sus captores. Pero 4 días antes de ser rescatados y soltados, escucharon que la guerra terminó. Y usted puede imaginar cómo vivieron esos últimos 4 días. Vivían de una forma muy distinta de cómo habían vivido antes, cuando la guerra todavía fuera desconocido quién ganó. Pero esos 4 días de conocer cómo terminó la guerra hizo toda la diferencia. Y hace toda la diferencia con usted y yo saber que podemos esperar una resolución final, que el Señor Jesús sí vendrá y Él hará todas las cosas bien, arreglar todas las cosas. Y esas son noticias terriblemente buenas. Y solamente notar al cerrar esta tarde que el Hijo del Hombre, Jesucristo, está en el centro, en el medio de ambas fases de su reino. El Hijo del Hombre es el quien está plantando los hijos de su reino en su campo. Él es que está dando vida espiritual hacia ellos muertos en sus pecados. Y claro, en el tiempo de medio, Él está viendo el campo crecer, está supervisando. Él ve el trigo y ve a la cizaña. Pero luego, al fin, Él abre la última escenario, la última etapa de consumación de su reino. Y Él es que quita la cizaña y, como dice Daniel, la vergüenza eterna. Y glorifica a sus propios hijos en gloria eterna. Así que eso es lo que usted y yo, como creyentes en Cristo, tenemos que esperar. Y si puede decirlo de tal forma, tan igual de certeza como Él ha plantado a usted en Cristo en sí mismo, con tanta certeza, Él le va a llevar a usted al fin y a gloria. Esas son grandes noticias para el pueblo de Dios esta tarde. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos? Nuestro Dios, lleno de gracia, qué cosas para nosotros saber que algún día vamos a estar brillando como estrellas. Señor, es demasiado para nosotros comprender y sería increíble para nosotros si no nos hubiera dicho tu palabra. Pero te damos gracias que tu palabra sí nos ha dicho así. Pedimos que nos sea concedida perseverancia, no solamente para sobrevivir apenas una existencia hasta luego, sino andar por la fe, ser fieles, ser dedicados a la oración, activos.
entregados, comprometidos a confiar en ti. Padre, pedimos que obres tu gracia en nuestras vidas aún más y más. Te damos gracias por tu palabra. En nombre de Cristo oramos. Amén.